estamos hablando de la inspección de riesgos y vamos a poner los puntos que hemos venido tratando. Tema supremamente importante en una inspección de riesgos es la fecha, lógicamente, la fecha. Hay que poner la fecha de inspección. Es fundamental, queridos amigos, cuando estemos haciendo nuestras inspecciones de riesgo, ya cuando tengamos que hacerlo como peritos o que estemos haciendo una inspección como funcionario dentro de una compañía de seguros y también como el gerente de riesgos de la empresa pública o privada, donde está sentado toda la protección de la empresa. Acuérdense que este módulo está orientado no solamente para la gente de seguros, sino también para la gente que no está en el mercado de seguros y sin embargo está dentro de una empresa privada o pública manejando los seguros, manejando los riesgos. Entonces usted también puede hacer un informe de inspección de riesgos para su propia compañía. Eso es muy importante y así vamos a ir conociendo los diferentes temas. Muy bien, entonces lo más importante, poner la fecha. Luego decíamos que los datos del asegurado, en esa primera reunión de aproximación al momento que comenzábamos del día, hay que poner los datos del cliente, ¿no? Los datos del cliente. Entonces, cuando hablamos de datos del cliente, estamos hablando de todo ese, el nombre de la empresa, si es persona natural, si es persona jurídica, los datos exactos de dónde se encuentra, la dirección exacta del predio o predios que puede tener esa empresa. Eso es muy importante, ir analizando las direcciones exactas de lo que estamos nosotros, lo que vamos a inspeccionar, ¿no es cierto? Teléfonos y esos detalles importantes en datos del cliente. Luego vamos a hablar nosotros de la ubicación. Luego que tenemos nosotros la dirección, vamos nosotros a ver la ubicación. Tan importante la ubicación porque nos va a hablar respecto de linderos. Y esto es muy importante, ¿verdad, Gustavo? El tema de linderos, porque podemos tener un muy buen riesgo, podemos tener más bien una muy buena estructura y todo, pero los linderos pueden jugarnos una mala pasada, porque podemos estar cerca de terrenos baldíos que a veces decimos, bueno, es que no hay nadie acá al lado. Bueno, ahí también se nos pueden prender las alarmas, porque el tener un terreno baldío al lado quiere decir que nadie nos va por lo menos a ayudar y ver que alguien pueda trepar paredes, etcétera. Son detalles que marcan la diferencia. O si tengo yo al lado una discoteca o un lugar de tolerancia o cualquier tipo de esas cosas, a la final puede llegar a afectar de una u otra manera. Si tengo una gasolinera a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, linderos, es supremamente importante topar este punto, estimado Gustavo. Sí, mi querido Santi, el lindero es importante de ida y vuelta. No te olvides que si estamos haciendo una inspección integral, tanto más si es que esta inspección va a reaseguradores por un tema de reaseguro facultativo, también se deberá revisar los linderos en función del daño que pueda causar la operación de la empresa por asegurar al entorno, ¿no? Y tú que sea una empresa de procesamiento de aceites, y qué tal si el aceite quemado, el aceite consumido lo botan a la alcantarilla y todo el vecindario debería o podría hacer una reclamación por contaminación. El lindero es importante tanto de ida como de vuelta, ya sea en contra del predio o también a favor de los terceros, a eventuales terceros. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Luego, en los datos del cliente también no olviden, amigos, siempre es fundamental poner el tema de justamente lo que estábamos tratando, el alcance, ¿sí? El alcance de la inspección. Ya me estoy quedando sin tinta en el marcador. El alcance. Y cuando decíamos el alcance queríamos decir, ¿qué vamos a inspeccionar? ¿Las estructuras? ¿Vamos a inspeccionar también para robo? ¿Riesgos de robo? ¿Vamos a inspeccionar riesgos de maquinarias, para rotura de maquinaria, para equipo y maquinaria? Entonces, en el alcance vamos definiendo qué tipo de riesgos vamos nosotros a revisar y definir el alcance de la inspección. Eso es fundamental, queridos amigos. Luego, lógicamente, tenemos nosotros el tema de si esta es la zona, acuérdense, la zona en linderos. Luego de linderos podemos decir si es zona rural, si es una zona residencial, rural
o comercial, etcétera. O sea, todo ese detalle, si estamos hablando dentro de la ciudad, si es una zona urbana, si es una zona rural, si vamos a inspeccionar un riesgo que es industrial, que es comercial, todos esos detalles debemos aquí identificarlos luego de linderos. Es fundamental qué tipo de inspección vamos a hacer, así que es muy importante ir definiendo eso también. Luego hablar sobre el alcance, vamos también a topar estructuras, vamos a analizar estructuras o simplemente es un análisis de contenidos. Entonces esto es importante ir definiendo al inicio. Justamente vamos a inspeccionar estructuras, contenidos, maquinarias, equipos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces ese tipo de cosas tenemos que ir definiendo, es muy importante, es muy importante. Luego, que ya tenemos definido esto, ahí sí venían, ¿se acuerdan que decíamos el día de ayer que es importante sentarse con el cliente y ir preguntándole algunos temas que son fundamentales como de antecedentes? Y en ese sentido hablábamos del número de empleados, decíamos nosotros con Gustavo, el número de empleados es muy importante, conocer cuántos empleados hay, el número de empleados, el número de departamentos, qué áreas hay, número de departamentos, qué áreas tiene la industria, la empresa, el local. Sí, eso es supremamente importante. También si existe atención al cliente, si hay un showroom, si alguien cuando uno llega le recibe. Entonces atención al cliente es supremamente importante, también conocer si hay atención al cliente. Luego conocer, y les decíamos de manera general, preguntar si hay manejo de dinero aquí en atención al cliente o en la planta baja o en el área que nos están recibiendo. Eso es muy importante porque acuérdense que quienes hacen también inspección de riesgos, adivinen quiénes son. Son también las personas que quieren robar o que quieren hacer daño a la empresa. Ellos también hacen inspección de riesgos, aunque ustedes no lo crean. Pero el ladrón siempre va a conocer muy bien el giro de negocio para saber por dónde poderle entrar. Y va a ir y entrar y analizar y ver, ya aquí en recepción también está el tema de caja. Entonces es importante tener ese conocimiento de alguna manera del dinero que se maneja en caja. Es muy importante topar ese asunto. Hablaba Gustavo, él decía, es importante los turnos, porque a veces salen las personas en los cambios de turno, pueden darse ciertas circunstancias. Entonces saber cuántos turnos tiene esta empresa, qué tipos de turnos tiene, si hay un turno en la noche, cuál es ese trámite en pasar de un turno a otro. Eso es fundamental porque a veces los riesgos, sobre todo en bancos, Gustavito, se dan justamente en esos famosos cambios de turno. A veces suele pasar, ¿no? Entonces puede suceder, son temas que son supremamente importantes y parece que no revisten mucha importancia, pero son fundamentales a la hora de la inspección, Gustavo. Por supuesto, mira, antes de que se me pase, en linderos también es importante revisar las vías de acceso al predio, porque de pronto está en una zona rural y adentro, como por ejemplo algunas florícolas, en donde para que llegue una ambulancia o una motobomba puede tomar algún tiempo, ¿no? Respecto de los cambios de turno, es vital saber, y debe haber normalización ya de las empresas en su esquema de actividades, en que una máquina tiene que ser apagada cuando hay cambio de turno, porque imagínate que el operario la deja funcionando y sin beneficio de inventario para el que viene. Entonces hay procedimientos para los cambios de turnos. Usualmente se deja una máquina apagada o hay un turnito que sale 20 o 30 minutos después cuando ya ingresa el turno de reemplazo. Correcto, muchas gracias, Gustavo. Tan importante saber también y preguntarle si existe rotación de personal. Eso es supremamente importante, saber si hay rotación de personal. Estos temas, amigos, son fundamentales, porque la rotación del personal también nos habla mucho de que puede haber riesgos sobre la operatividad ya de máquinas o de equipos o de sistemas. Entonces eso también nos va diciendo cosas que de inicio ya podemos ir tomándolas en cuenta. Acuérdense que esta es una reunión de alcance, que se llama una reunión de aproximación con las personas que nos están recibiendo en la empresa y que ya nos están dando algunas pistas, algunas pautas de lo que puede pasar. Si existen sindicatos, por ejemplo, es supremamente importante tomar ese detalle, porque
es definitivamente importante para efectos luego de que haya algún tipo de huelga, si estamos hablando de una empresa pública. Entonces, ¿existen sindicatos? ¿Cuántos años están conformados? ¿Cuánta gente está en sindicato? Fíjense que son temas supremamente interesantes, y los sindicatos no solamente son del sector público, ojo, también hay empresas en el sector privado que también tienen sindicatos, por supuesto que sí, y es muy importante eso, porque el rato que tenemos problemas con sindicatos, podemos tener graves problemas, Gustavo, en cualquier circunstancia. Por supuesto que sí. Fíjate que allá por los años 80, cuando los sindicatos hacían lo que querían en la industria ecuatoriana, los inspectores de riesgo hacían una pregunta de cajón: ¿cuándo fue la última huelga? ¿Y cuándo será la próxima huelga? Porque el patrono ya sabía que cuando el contrato colectivo estaba por expirar, iba a tener otra huelga, precisamente para volver a renegociar el famoso contrato colectivo. Correcto, Gustavo, muchas gracias. Sí, es muy importante esos detalles, queridos amigos. También en el tema de linderos, como les decíamos, es información fundamental. ¿Qué calle está a un lado? ¿Qué calle está al otro? ¿Qué se encuentra alrededor? Sí, exactamente, inmediatamente al lado del predio que estamos nosotros inspeccionando. Son temas supremamente importantes. Cuando estamos inspeccionando departamentos de edificios, por ejemplo, ¿qué está arriba? ¿Qué está abajo? Si es un departamento otro departamento de alquiler arriba y abajo. Bueno, son detalles muy importantes de irlos tomando en consideración. ¿Qué tenemos arriba? ¿Qué tenemos abajo? ¿Qué está a un lado derecho, izquierdo, al norte, al sur? Estos detalles de linderos son fundamentales, queridos amigos. Bien decía Gustavo hace un momento, el tema de que ya cuando mandamos los informes, normalmente un informe industrial se va al reasegurador, toda esta información compartimos con el reasegurador y él hace también algunas observaciones que de pronto, inclusive nosotros que hacemos el informe de riesgos a veces no lo vemos. Entonces él dice: oye, pero de acuerdo a este lindero, ¿sí tomaron en cuenta esto? Entonces ahí se genera un debate interesante, un tema de consolidar muy bien esa información, así que es supremamente importante. Con esta información entonces nosotros ya podemos, antes de comenzar a caminar por el riesgo, hacer justamente el aspecto de hacer un diagrama elemental, sí, un diagrama elemental justamente de distribución de las instalaciones. Entonces aquí ya más o menos vamos diciendo nosotros que aquí tenemos el área administrativa, que acá de pronto había algún tema de productos, etcétera, de algún tipo de stock de repuestos, algún departamento de repuestos, y bueno, venía el área de producción, etcétera. Es una distribución muy elemental de las instalaciones que las podemos dibujar y lo podemos ir desarrollando, porque en función de eso vamos a ir nosotros justamente trabajando en la inspección. Y luego sí, recuerden ustedes que hablamos del método Meseri, y cuando hacemos una inspección y levantamos todos los datos, el método Meseri nos pedía justamente que preguntemos cuántos pisos tiene el edificio. ¿Recuerdan ustedes? O es un solo piso, una sola planta y es una planta industrial. Esos detalles son fundamentales irlos tomando. Entonces, vamos avanzando en este punto. Gustavo tiene una observación. Adelante, Gus. Es importante que cuando estemos analizando riesgos largos que están en un terreno grande, por ejemplo, con nombre y apellido, la ESPE, la Escuela Politécnica del Ejército, que tiene unos 12 o 10 edificios, es importante medir qué distancia hay entre edificio y edificio para poder considerarlos como un riesgo separado y no recurrir a reaseguros facultativos, sino que meterlos dentro de reaseguros automáticos, dado que la separación de 30 metros ya los puede considerar como riesgos separados. Muy de acuerdo, estimado Gustavo, y son temas puntuales que hay que anotar. Mientras hablaba Gustavo también borré la pizarra para seguir ingresando información, queridos amigos. Entonces, ahora mismo nosotros estamos hablando del número de pisos. Tema supremamente interesante, número de pisos. Recuerdan que decía, y es información muy importante que pedía el método Meseri. Entonces tenemos el número de pisos, si tenemos cuántos pisos altos tenemos, cuántos subsuelos tenemos, también eso es importante analizar. Ahora mismo el tema de la altura de cada piso.
Acuérdense que normalmente la altura, por ejemplo, de los pisos de casa habitación son 2,30 metros, pero eso en casa habitación. Ahora, ya cuando estamos hablando pisos industriales, ya son muchísimo más altos. Si son temas de edificios de oficinas, los pisos son más altos. Entonces, ¿cuál es la distancia entre pisos? Son temas supremamente importantes de tener y de conocer, inclusive para luego trabajar con brigadas contra incendios. Los bomberos van a decir cuál es la altura del piso, de tal manera de saber inclusive proyectar la escalera contra incendios. Son todos unos detalles supremamente importantes que debemos analizar. Área total, esto es importantísimo. El área en metros cuadrados, y por eso Gustavo decía que es importante ir con flexómetros. Si no tenemos el flexómetro digital, al menos pedir esa información, o por último, como hacíamos a la antigua, Gustavo, caminando y midiendo entre pasos, pero de alguna manera tener una información un poco más precisa de las áreas, porque esto es supremamente importante, porque en función del número del área, recuerden ustedes, en función de la área total del riesgo, del predio que estamos asegurando, también tenía una calificación en el método Meseri. Eso era supremamente importante. Y entonces, ahora sí, con esa información, vamos nosotros a ir analizando tema estructural, ¿no? Entramos a los temas estructurales. Y entonces, cuando hablamos de estructuras, ahí tenemos la prolijidad de ver cómo son las paredes, de qué tipo son los suelos, de qué tipo es el techo, si es un techo falso, si es un techo de losa, si tiene cubierta, qué tipo de cubierta, si tiene puertas, cuántas puertas de pronto de emergencia. Más adelante en seguridad industrial vamos a toparlo eso. Pero, por ejemplo, la altura de las ventanas. Cuando nosotros vemos, existen algunas ventanales donde las ventanas o las área de ventilación de ventanas es bastante alto. Claro, hay unos pulsadores para poderlo abrir, pero cuando tenemos ese tipo de ventanas bastante altas, hay que observar ese asunto, porque fíjense ustedes lo que pasó, y también vimos en días anteriores el incendio en Guayaquil del edificio Las Cámaras. Ese incendio provocó graves daños y la muerte de 2 personas, 2 mujeres que eran las funcionarias de ahí. Y era porque, si ustedes se fijaron, las ventilas estaban supremamente altas, a diferencia de una ventana normalmente que se la puede correr. Eso es un riesgo interesante de observar, porque el momento de un incendio comienza a generar el humo, y el humo hace que esa ventila no pueda sacar todo el humo. Entonces la gente hace lo que hicieron en Guayaquil, romper vidrios, y al romper vidrios corren el riesgo de lastimarse, de cortarse las personas, y además de justamente no permite el desfogue adecuado del humo. Entonces, fíjense esos detalles tan importantes que debemos ir tomando en cuenta. Luego que hemos visto piso, techo, tumbados, esa cuestión, acuérdense de las canaletas, tienen que estar completamente limpias. También entonces entramos a hablar ya y a analizar el tema de instalaciones eléctricas. Esto es muy importante. Luego del tema estructural, tenemos que analizar las instalaciones eléctricas, y aquí Gustavo tiene eléctricas. Cuando tenemos las marañas de cables que no se ven porque tenemos un techo falso, entonces parece que todo está bonito, pero cuando abrimos, subimos, metemos la cabeza dentro de esa área entre techo falso y el tumbado, ahí vemos algunas sorpresas, Gustavo. Si antes de que se me vaya de la cabeza, en estructuras, ojo con los galpones industriales, muy bien construidos, pero siempre tienen un pequeño mezanine, que usualmente es de madera y con gradas de madera, y nada mejor que para alimentar un fuego que gradas de madera. Hay que tener cuidado con esos tipos de mezanines, a pesar de que el galpón como tal es industrial. Mira, respecto de las instalaciones eléctricas, es inconcebible que una empresa, que una planta, que una industria pueda manejarse alambres sueltos, ¿no? La instalación eléctrica debe ser entubada, con conductores eléctricos, porque así se llaman los alambres, con conductores eléctricos acordes a la capacidad de generación de la planta o de la energía comercial que la planta requiera. Es decir, yo no puedo poner un alambre número 20
para llevar corriente eléctrica a una máquina, porque el cortocircuito va a ser inmediato. La instalación eléctrica también requiere revisar medidores, tomas de fuerza, acometidas y todo lo que significa acometida ya individual a cada máquina y al armario que cada máquina debe tener. Muy bien, Gustavo, tan puntual esa observación. Fíjense lo importante, queridos amigos, instalaciones eléctricas, y cuando hablamos de instalaciones eléctricas, como bien decía Gustavo, temas supremamente importantes, instalaciones de aterrizaje a tierra. ¿Cómo se validaba eso? Decíamos que en cualquier ferretería venden esos testeadores de tierra. Es muy importante y ahí mismo le indica si se prenden unas lamparitas, unas luces verdes, quiere decir que la toma está aterrizada. Son cosas básicas, pero que marcan la diferencia en un informe de inspección. Son temas supremamente importantes. Hablar de canaletas, como decía Gustavo, no se puede dar el lujo a una industria de no tener todo entubado, todo a través de canaletas. Ustedes han visto que hay algunos edificios que tienen sus cableado estructurado. Así tienen que ser todas los cables, tienen que guiarse, inclusive ya en áreas de oficina. No podemos ver que antes se tenía mucho esto, cuando había muchas PCs, ahora prácticamente las PCs están pasando al olvido, ya hay más laptops y todo el mundo tiene los ordenadores que son laptops, pero antes había una maraña de cables, que cable el que comunicaba de la pantalla al CPU, del teclado al CPU, del mouse al CPU, entonces era ya un montón de cables que se iban generando, y eso también puede generar incendios, queridos amigos. Entonces, por eso lo importante del uso de las canaletas en las instalaciones eléctricas. Si existe protección de UPS. ¿Qué es el UPS? El UPS son bancos de baterías. Perdón, son bancos de baterías, queridos amigos, que el momento que se va la luz, ese banco de batería permite que su equipo quede prendido un determinado tiempo para que usted pueda guardar la información que estaba trabajando y pueda apagar el equipo. Tampoco el UPS quiere decir que es un regulador de voltaje, no hay que confundirlo al UPS con un regulador de voltaje. Lo que tiene el UPS, la característica es que son bancos de baterías. Ahora, si hablamos de riesgos industriales, los UPS sí son unos monstruos de máquinas que están normalmente en el área de servidores, etcétera, que van a dar protección a toda la empresa, la industria, pero es importante irlo a ver. Porque muchos de estos UPS, la característica son UPS bastante grandes, tienen características internas también de supresión de variaciones de voltaje. Eso es importante porque si un UPS normalito, ese UPS normalito no es que está orientado a ser un regulador de voltaje. Está orientado a ser un banco de baterías. La conexión ideal, queridos amigos, fíjense, esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta. La conexión ideal es del equipo electrónico, fíjense ustedes, tomen nota, del equipo electrónico se debe conectar al banco de baterías que se llama UPS. El UPS debe estar conectado al regulador de voltaje. Y el regulador de voltaje debe estar conectado a la toma corriente. Esa es la instalación técnica adecuada. Ahora, esto estoy hablando en una casa, en un local comercial, donde no existen UPS con características de supresión de voltajes. Cuando estamos hablando de industrias, normalmente este UPS, una sección de ese equipo, está dedicado también a controlar esas variaciones de voltaje. Pero es muy importante que esto es uno de los medios para evitar afectaciones por variaciones de voltaje, porque lo otro ya lo conversamos cuando hablábamos de la instalación de pararrayos, cuando hablábamos de las mallas electrosoldadas, cuando hablábamos de las varillas Copperwell. Entonces, fíjense lo importante de las instalaciones eléctricas, saber justamente todos estos tipos de producciones y configuraciones para poder proteger los equipos. Más adelante hablaremos ya de los ramos de seguros, pero fíjense ustedes que cuando hablemos puntualmente de equipo electrónico, se va a pedir en equipo electrónico que esas protecciones a los equipos estén configuradas de esta manera. Es así, Gustavo, por favor.
Efectivamente, fíjate que ahora hay aseguradoras que para el ramo de equipo electrónico mandan un ingeniero electrónico a revisar básicamente instalaciones, y la instalación, cuando estamos hablando de industrias grandes o por ejemplo de un banco, van a revisar precisamente el centro de cómputo. Correcto. Que es vital. Ese centro de cómputo, aparte de los temas eléctricos, necesita refrigeración, aire acondicionado, piso de cerámica. Imagínate tener un centro de cómputo con alfombra, la estática sería brutal. Y también un sistema contra incendios que viene siendo a través, creo que de argón, me parece que es, que en caso de incendio vacía de oxígeno al centro de cómputo. Claro, nadie debe estar adentro porque moriría asfixiado, y así las instalaciones de ese centro de cómputo quedan libres del incendio porque no hay oxígeno, entonces no hay carburante. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Tan importante esos detalles fundamentales. Instalaciones eléctricas, seguimos en el tema. Para terminar, en instalaciones eléctricas, fundamental entonces el cableado, las seguridades en cuanto a protecciones eléctricas, fundamental tomar en cuenta eso. Así que la inspección de riesgos no solamente se limita, queridos amigos, a ver que la canaletita esté en la pared. No se limita a eso. Si tenemos techos falsos, tenemos que meter la cabecita para ver qué existe más arriba del techo falso. Esa es la tarea del inspector. Por eso el inspector de riesgos tiene que ir elegantemente vestido, pero no con terno y corbata, sino elegantemente vestido como lo que es un inspector de riesgos, con su vestimenta adecuada para poder facilitar y subir a esas áreas que son necesarias, que son de necesaria observación. Así que muy importante, porque justamente, como decía Gustavo, entre los pisos, cuando hablábamos por ejemplo de mezanines, en las plantas industriales, normalmente los mezanines, decía Gustavo, hay que tener cuidado porque son mezaninas de madera. También existen algunas empresas o industrias antiguas, por ejemplo, que los de entrepisos son de madera. Entonces ahí son temas de riesgos, ahí son puntos rojos que debemos nosotros observar. Les dijimos en días pasados y ustedes se deben acordar, algún riobambeño que nos esté viendo el día de hoy va a acordarse que hace algunos años atrás un colegio de niñas o de señoritas en Riobamba, en el centro de Riobamba, se incendió. Y se incendió justamente porque entre el techo falso y la cubierta estaban cables en una distribución no adecuada. Y son las ratas las que suben, muerden los cables, y al morder los cables producen el cortocircuito y ahí se generan los incendios. Así que amigos, eso es muy importante, tener cuidado. Las ratas, a diferencia de lo que nos enseñaron cuando éramos niños, que el ratón le gusta el queso, a la rata no le gusta el queso ni les llama la atención. Lo que le gusta a la rata es mascar caucho, plástico. Le gusta estar mascando los plásticos. Entonces, queridos amigos, esos temas son fundamentales de chequear la instalación eléctrica. Así que, si usted es inspector de riesgo o va a hacer inspecciones de riesgo, es importante ir adecuadamente vestido para poder subir a esas áreas y checar cómo están las cosas. Es muy importante, instalaciones eléctricas. Y luego, para finalizar, ver si tenemos nosotros generadores eléctricos. Muy bien, si hay el generador eléctrico, les dijimos, más adelante vamos a hablar de mantenimientos y todo, pero vamos a chequear si hay el generador eléctrico, cómo funciona ese generador eléctrico, si es automático, si es de arranque automático o si es de arranque manual. Si es de arranque manual, entonces la configuración de UPS es fundamental. UPS, porque si se va la luz hasta que vaya el señor de mantenimiento y le haga arrancar al generador de luz, pasa un tiempo y usted se quedó sin grabar su información y se fue al traste todo el trabajo que se estaba haciendo hasta el momento. Entonces esas cosas son supremamente importantes tomar en cuenta. Ahora, si el generador es de arranque automático, bueno, en buena hora, pero eso no quiere decir que no vamos a poner la protección de UPS, reguladores y toda la cuestión. Pero sí es importante saber qué tipo de generador estamos utilizando. Y cuando hablamos de instalaciones eléctricas, pedirle a la empresa que nos diga cuál es el requerimiento de carga del diseño de la fábrica.
Eso es fundamental. Acuérdense que en los planos normalmente los constructores hacen tres planos. El plano estructural, el sanitario y el eléctrico. Esos son tres planos fundamentales. Y uno de los planos que debe tener y toda empresa tiene es el plano eléctrico. Entonces, en ese plano eléctrico se dice y se nombra. Por eso, queridos amigos, el inspector de riesgo no es cualquier persona. Son personas técnicas que tienen estudios orientados a eso. Y si no son profesionales, digamos, de títulos académicos, al menos son gente que tiene mucho conocimiento en seguros y que de alguna manera sí está capacitado para leer un plano. Los inspectores de riesgo es fundamental que tengan ese conocimiento. Al punto, me parece que ahora la ley, inclusive para los inspectores de riesgos, les piden, creo que hay algún tipo de profesión técnica en ese sentido. Esto está bien, pero es muy importante, queridos amigos, saber leer los planos. Entonces, cuando me presentan el plano de instalaciones eléctricas, del plano eléctrico, ahí se dice claramente cuál es el requerimiento eléctrico. Y luego comparamos con el generador eléctrico. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta si está balanceado, si el generador va a suplir la necesidad eléctrica, de carga eléctrica de la industria. Caso contrario, debemos observar esa situación. Entonces, generadores eléctricos, transformadores si tiene, cualquier tema eléctrico importantísimo. Más adelante, insisto, vamos a ver el tema de mantenimiento y ahí entramos también con generadores y con transformadores. No sé si algo tal vez a complementar, mi estimado Gus. Una pregunta inocente que tiene que hacer nuestro inspector a quien lo esté atendiendo respecto del generador es preguntarle cuántas veces o cuántas horas a la semana prenden el generador en el caso de que nunca pierdan energía eléctrica comercial. Esto para que el generador sin uso no se vaya a remover. Siempre es bueno que funcione unas 2-3 horas semanales. Sí, eso es totalmente de acuerdo y siempre hay que estar pendiente de eso. Los generadores eléctricos normalmente, como bien dice Gustavo, no es que están funcionando siempre, esos entran a funcionar cuando se va, hay un problema eléctrico en el edificio, en la industria, etcétera. Pero hay que continuamente estarlos haciendo. Recuerdan que lo que no se usa se tiende a dañar, se tiende a apelmazar, los engranajes y las cosas internas de las maquinarias tienden a afectarse. Entonces eso es muy importante. Muchas veces en inspecciones dicen las personas, bueno, esta máquina ventajosamente no funciona, solo funciona cuando se le requiere. Caso contrario, ahí pasa apagadita, y eso de pasar apagadita justamente se puede dañar, y el momento que requerimos que funcione está dañada. ¿Por qué? Porque si no se está haciendo funcionarle continuamente, si no se le prende, se puede afectar. Y el momento que queremos que funcione, no funciona. Entonces ahí nos vamos a estar bien asustados en el asunto. También es importante, queridos amigos, analizar el tema de aire acondicionado, ya como otro tema. Fíjense que hemos visto estructuras, instalaciones eléctricas, ahora también sistemas de aire acondicionado. Esto es muy importante, aire acondicionado. Saber si los tanques o todo el sistema de aire acondicionado, normalmente eso lo suele pasar, ustedes pueden ver en edificios, en industrias, están en la parte externa, porque ellos generan gases se llama CFCs, son gases contaminantes. A la final, aire acondicionado son los causantes de que la capa de ozono, queridos amigos, se deteriore. Así es, ese es el problema con el aire acondicionado. Es una maravilla, digamos, cuando estamos en zonas calurosas que existan los aires acondicionados, pero al mismo tiempo generan contaminación. De todas maneras, como son aires venenosos, son aires dañinos, por eso están afuera, por eso están en partes externas, y ustedes pueden ver a veces en las industrias, están en las terrazas o están en zonas externas, todo el tema de los motores y toda la cuestión del sistema de aire acondicionado. O caso inverso, calefacción. Si hay sistemas de calefacción, eso es muy importante revisarlo. En dónde se encuentran los combustibles, áreas de combustibles, hablábamos de calefacción, luego combustibles. Son temas muy importantes de irlos tomando en cuenta cuando nosotros estamos haciendo el análisis de riesgo. Luego, validar ductos de ventilación. Ahora simplemente estamos repasando de alguna manera con una estructura ya lógica de llenado de información. Los ductos de ventilación, ¿no es cierto? Eso es importante. Ascensores también aquí en tema de
de saber cuántos ascensores hay, quién hace el mantenimiento, si ha habido problemas de ascensores. Son temas supremamente importantes de validarlo, porque nosotros ya en estructuras vimos si habían gradas externas, tratamos de las gradas internas y gradas externas. De hecho, ahora, Gustavo, queridos amigos, para levantar un edificio, también esos edificios, ahora, así como vemos en las películas en los Estados Unidos, amigos que están ahora en Nueva York, no nos dejan mentir, pero en Nueva York ustedes ven los edificios y todos los edificios tienen las gradas externas, gradas de emergencia, que tienen que estar, que no son muy bonitas a la vista, pero a la final salvan vidas, y eso es muy importante, Gustavo. Así es, efectivamente. Fíjate que Quito como tal, Guayaquil, las grandes ciudades de Ecuador, Cuenca, Manta, están ya cambiando sus normas de construcción e incorporando este tipo de medidas de seguridad. La grada, por ejemplo, las gradas de emergencia exteriores es algo muy normal acá en Europa y lo mismo en Estados Unidos. En Ecuador tendrá que impedirlas implementando uno por uno. Ya las obras construidas difícilmente podrán hacerlo, pero sería inverosímil que nuevos edificios no sean considerados este tipo de gradas. Antes de que se me pase, Santi, también hay energía neumática que se puede suministrar a través de compresores. Entonces también es importante que nuestro inspector se dedique a revisar cuántos compresores hay, la capacidad de presión de cada compresor y qué tipo de proceso se nutre de este tipo de energía neumática. Muy importante, Gustavo, lo que acabas de comentar. Sí, así es. Hay diferentes equipos, etcétera, que utilizan diferentes formas de trabajo. Hay la neumática, hidroneumática, bueno, tantas formas de trabajar de diferentes equipos y máquinas. Muy importante. Entonces, para ir terminando esta fase de la inspección, queridos amigos, es importante entonces ir en orden, revisando los números de pisos, áreas. Muy importante, la área total del predio. La área total, cuando digo área total es incluido áreas verdes, qué sé yo, pero luego vamos a hablar de las áreas construidas, la área total construida, y luego del área total construida, el área de las diferentes de los diferentes sectores, departamentos que vamos visitando. Una cosa es ver el área administrativa, otra cosa es ver el área de repuestos, otra cosa es ver la área de bodegas, otra cosa es ver el área del proceso de producción. Entonces son temas internos. Luego ver instalaciones, aire acondicionado, todo eso. Y luego ir definiendo si está dentro o fuera del predio, es decir, dentro vamos a hablar, por ejemplo, exacto, dentro del bloque, una instalación de aire acondicionado, ¿está al interior o está al exterior? Hay ascensores que están internos y otros ascensores que están fuera de la planta. Entonces, estos detalles de interior, exterior, tipos de mantenimiento de esta parte estructural, muy importante. Y luego de cada segmento de estudio, es fundamental que usted ponga observaciones, paredes con humedad, goteo del tanque del transformador, goteo de aceite. Uno hay que ir tomando nota, no solamente de ir haciendo checks, sino también de ir tomando nota las observaciones que estamos nosotros considerando, porque esas observaciones, luego al final de la inspección, podemos sentarnos a charlar con las personas que nos están acompañando y decirle, mira, en tal lugar vimos en la parte de aire acondicionado, vimos que está un goteo constante de agua, que no se está recolectando como debe de ser el agua que está condensada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos bastante proceso de corrosión. Entonces, fíjense, son detalles importantes. El tema, si en algún tema de combustibles están goteando, si hay un tanque de aceite y está goteando, o hay una cuestión que nos pueda llamar la atención, todo eso se va anotando en observaciones de cada uno de los segmentos de los bloques que vamos inspeccionando. Entonces, en esta primera visión hemos visto las estructuras, instalaciones de forma general y todos los demás equipos de forma general. Ahora sí, estamos en la capacidad de entrar a la planta de producción. Y para entrar a la planta de producción también es importante ir haciendo nuestro diagrama de proceso. Es importante conocer cuál es el diagrama de procesos
insisto nuevamente, muy elemental, pero fundamental para luego el análisis, un diagrama de proceso. Entonces, recuerden que las industrias, las empresas tienen diferentes líneas de producción. Entonces, nosotros podemos ir analizando cada una de esas líneas. Por ejemplo, nosotros estamos en industrias alimenticias, y cuando estamos hablando de procesamientos de carne, por ejemplo, en una línea de producción se hace la producción de salchichas o de embutidos. Entonces tenemos una línea de producción que es embutidos, otra línea de producción pueden ser cortes, ¿sí? Y así vamos nosotros analizando línea por línea los diferentes procesos. Si vamos a una industria, por ejemplo, automotriz, en la industria automotriz, en la línea de producción principal sale el auto, pero hay otras líneas accesorias que son la línea de pintura. Hay las líneas de donde le revisten al auto con los accesorios. Hay la línea final. Bueno, son diferentes líneas de proceso que debemos ir nosotros anotando y observando de igual manera si en esas líneas de proceso se van dando algunos tipos de problemas, de cosas. Esto es muy importante, amigos, saber si hay líneas de vapor, muy importante ver si hay calderas, si hay hornos. Entonces, cuando estamos hablando de una línea de vapor, vamos a observar cómo se entrelaza esa caldera con el sistema de producción, qué elementos va topando, a qué áreas y a qué líneas da ese vapor de la caldera, va sirviendo en las diferentes áreas. Supremamente importante hablar justamente de calderas, de hornos, ¿no es cierto? Son temas muy, muy importantes, queridos amigos. Ver si hay líneas de aire comprimido también, aire comprimido. En todas las industrias tenemos que observar si hay aire comprimido, porque justamente eso permite el trabajo de algunas máquinas, ¿no es cierto? Eso es muy importante. También el tema de tratamiento de aguas, procesos de combustible. Esto es supremamente importante en las industrias. Tratamientos de agua, tratamientos de combustible. Fíjense lo importante de ir analizando ya en el proceso de producción todos y cada uno de estos temas. Son supremamente importantes. Entonces, ir línea por línea chequeando cómo es el funcionamiento de cada una de las líneas y ir observando y luego ir viendo cómo se integra todo eso, porque acuérdense que luego vamos a hacer nuestro diagrama de procesos. Una cosa es el diagrama de áreas del predio, un plano, manera elemental, pero un plano. En cambio, el diagrama de proceso ya vamos viendo que la línea 1 se conecta con la línea 2 y la línea 2 luego sale a producto terminado. Listo, eso es la línea 1, pero de pronto la 3 tiene que ver con la línea 5 y así sucesivamente. Entonces es un diagrama de procesos elemental que es una vista de planta, pero del proceso de la industria. Eso es supremamente importante, Gustavo. Efectivamente. Mira, efectivamente, una línea de producción puede ser extremadamente costosa, inclusive, si se quiere. ¿Y por qué topo este tema? Porque para efectos de deducible, especialmente en rotura de maquinaria, una línea de producción pues a lo mejor te cuesta $5 millones. Y si el deducible es el 1% del valor del asegurado de toda la línea, ya estás partiendo de un deducible de $50,000. Un corredor de seguros podría pensar que ese es un deducible alto. Ok, él podría de pronto proponer a la aseguradora que esos deducibles se bajen en función de tramos de la línea, para que un deducible no sea tan alto en función de todo el valor de la línea. Entonces ahí le tocará a nuestro inspector ver qué parte de la línea es importante, cuál puede ser la más costosa, cuál es el corazón de la línea, ¿no? Porque parte de esas líneas también son bandas, son de pronto ya la línea de empaquetaduras o secado, por ejemplo, dependiendo del tipo de producto. Es vital también cuando estamos trabajando líneas de producción, si es que estas líneas pueden ser intercambiables entre sí. Por ejemplo, hoy la línea 1 produce quesos
se daña la línea de quesos, me voy a ver si la línea de mantequilla me puede producir quesos, porque el queso me da más utilidad que la mantequilla. Eso también es importante, ver si las líneas pueden rotarse en los productos que fabrica la empresa. Excelente análisis, estimado Gustavo, y justamente es lo que marca la diferencia en el momento de una inspección. Es justamente si son intercambiables, como dice Gustavo, se lo pueden manejar de diferente forma. ¿En qué medida la línea 1 y la línea 2, en caso de alguna necesidad empresarial, puedan incorporarse a la línea 3 y línea 4? Allí es donde comenzamos nosotros a analizar los cuellos de botella, queridos amigos, o los no cuello de botella. Cuando decimos, mira, aquí lo que pasa es que si sucede algo con la línea tal, se conectan las otras líneas y comenzamos y sigue el proceso de producción sin parar. Eso es importante, queridos amigos, lo que acaba de señalar Gustavo. Entonces, ver en qué medida se puede integrar las diferentes líneas, como él decía, de alguna manera cambiar su proceso y alinearse a otro proceso. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es eso? Porque de allí marcará la diferencia para aseguramientos de pérdida de beneficio por lucro cesante. Serán temas supremamente importantes, por eso este diagrama de procesos es fundamental. Si se dan cuenta, amigos, que no es nomás de soplar y hacer botellas, no es de coger y tomar 4 fotitos y si todo está muy lindo, no. El diagrama, la inspección de riesgos va a necesitar de un impulso de conocimientos y de análisis, que esto no se hace normalmente en 30, 40 minutos. Esto toma muchas horas y a veces, como nos dijo Gustavo el día lunes, muchos días de inspección, así que no es un tema fácil. Tampoco estamos hablando de temas complicados, pero no son temas muy sencillos, y cada una de estas áreas, cada uno de estos análisis, importantísimo ir observando, ir viendo qué es lo que está sucediendo, qué no está sucediendo, e ir tomando nota en observaciones. El bloque de estructuras que ya vimos anteriormente, ahora el bloque de procesos, y luego al final en cada bloque observaciones, y vamos anotando, y vamos viendo, vamos analizando. Cuando estamos hablando de calderos, de hornos, es importante ver qué mantenimiento los tienen. Estas son máquinas importantes, queridos amigos. Cuando estamos hablando de un caldero, de un horno, como hemos dicho en días anteriores, son valores bastante importantes. Ahí es donde está realmente el corazón de la empresa, en este tipo de máquinas. Así que es muy importante ir validando cada una de esas máquinas en el proceso productivo y ir observando justamente qué tipo de mantenimientos y demás temas se van tomando en consideración en función de esas líneas y de esos equipos. Cada área tiene que tener observaciones. Siempre hay observaciones que anotar, algún tema que es necesario que el inspector, con la visión que va de parte de la empresa, vaya anotando eso. Es fundamental. Habiendo visto el diagrama de procesos y habiendo visto ya cómo se interactúan los diferentes equipos, entonces ahora sí estamos en la posibilidad de entrar a analizar las máquinas. Vamos a analizar de manera general las máquinas, sobre todo las máquinas que sean de alguna manera las más costosas. Estamos hablando de una información para rotura de maquinaria. Obviamente estamos nosotros ahora en un módulo donde no estamos hablando de ningún tipo de ramo. Solamente queremos hacer caer en cuenta, queridos amigos, que cuando vamos a hablar de maquinaria, hay 2 tipos de maquinaria para seguros. Algunas maquinarias que están fijas, empotradas, empernadas en el proceso productivo, esas máquinas se aseguran en una póliza especial. Y en cambio existen también otras máquinas que se mueven por sus propios medios. Entonces esas máquinas también se aseguran en otro seguro también, en otra póliza, como dice Gustavo. Entonces, definitivamente eso vamos a topar más adelante dentro del programa, pero ahora el objetivo es que cuando vamos a hablar de maquinaria, fundamental, queridos amigos, vamos a tener que diferenciar aquellas máquinas que están y son parte del proceso productivo y están instaladas de forma fija, que no es que se mueven, a diferencia de otras máquinas que sí se mueven. Eso vamos a diferenciar. Y luego vamos, eso sí, a todas las máquinas vamos a preguntar qué tipo de mantenimientos tienen.
Y ahora sí vamos a pedirle a la persona de mantenimiento, muéstrenos, nos vamos al departamento de él, a ver, muéstrame la bitácora de las máquinas, al menos de las más importantes, queridos amigos. Y vamos a abrir y vamos a leer qué es lo que se está llevando en esa bitácora, porque no solamente vamos a ver que esté bitácora de mantenimiento no sé, de la máquina extensora 1. No solamente vamos a ver el título, sino vamos a pedirle que nos abra y vamos a chequear mantenimiento del caldero, la bitácora del caldero, la bitácora del horno. Muy bien, présteme, ahora sí abramos. ¿Qué tipo de mantenimientos? Y comenzamos a conversar. Es una conversación, insistimos, lo que buscamos de la inspección de riesgos, queridos amigos, es buscar empatía con las personas que nos están acompañando, de tal manera de ir validando que se estén haciendo las cosas como buscamos que se hagan de la forma correcta. Y cuando no vemos que está sucediendo eso, entonces a través de la conversación vamos soltando las ideas que dejamos ahí en el ambiente para que la persona la capte y luego pueda mejorarla. Pero generamos esa conversación en un muy buen ambiente, de tal manera que se preste para seguir obteniendo información de la persona que nos está revisando. Entonces, mientras nosotros revisamos la bitácora, vamos conversando con la persona y, bueno, ¿qué tipos de mantenimientos ha sucedido? ¿Ha pasado algo en los mantenimientos? Oiga, el tema de algún tipo de accidente en algún mantenimiento, en algún overhaul que usted ha hecho. ¿Qué son los overhauls, amigos? Son detener a la máquina durante un tiempo y cambiarle de todo, hacerle todo un cambio de partes y piezas internas, pero a veces ahí se dan siniestros, estimado Gustavo. Sí, mira, hay una cosa importante para rematar lo que es mantenimiento. Hoy en día, que ya estamos computarizados a nivel mundial, hay maquinaria moderna que tiene inclusive mantenimiento vía testeo desde el exterior. Es decir, el fabricante una vez cada mes o una vez cada 2 meses pide conectarse a la máquina y le hace un scan a la distancia y emite recomendaciones para que la máquina tenga el mantenimiento indicado. Otro tema en cuestión de mantenimiento, fíjate que hoy en día ya hay programas de mantenimiento, es decir, ya hay uno que creo que se llama Fausto, que ya no es la típica hojita anotada a mano, que cuando hay siniestros nos pueden meter gato por liebre, sino que sencillamente ya está todo alimentado en el programa de mantenimiento. Así el computador te bota cada 200 horas, por ejemplo, a esta máquina hay que cambiarle de aceite, hay que cambiarle de correas, hay que hacerle limpieza de carbonos, etcétera, etcétera. Es bueno también que ya se aprenda a manejar los programas de mantenimiento ya en computadora. Computadora, sí, correcto. Respecto de los overhaul, de los mantenimientos mayores, fíjate que yo preferiría a ratos asegurar una máquina que tenga un buen overhaul que una nueva, que no la tenga y esté a punto de dañarse. Claro. Porque ese daño podría generarme un siniestro que estaría amparado bajo rotura de maquinaria. El overhaul prácticamente le vuelve a la máquina a su vida útil. Entonces, en buena hora que hay un overhaul. Sí, totalmente de acuerdo, Gustavo, totalmente de acuerdo. Es importante entonces en el tema de maquinarias hablar con la persona que nos está acompañando y preguntarle este tipo de información tan importante, sobre todo en las máquinas más importantes, las máquinas, porque fíjense, hay máquinas también chiquitas y todo, no nos vamos a detener mucho tiempo en eso. Fíjense, si ya un informe de este tipo toma tantas horas que toma o días, tampoco el objetivo es decir, bueno, dígame la bitácora de mantenimiento del playo o la bitácora de mantenimiento de la moladora. No lo vamos a pedir. Nos vamos a ir a las cosas grandes, nos vamos a ir a los sistemas, nos vamos a ir a las máquinas. Entonces vamos a pedirle de las máquinas grandes información general, por ejemplo, el valor de esa máquina, el valor, ¿sí? El número de placa, son temas importantes, el número de placa. Otros temas, año de fabricación, años de uso. Súper importante, queridos amigos, esta información que vamos nosotros analizando. Obviamente el modelo, la serie de estas máquinas grandes, pero
no nos vamos a detener en todo lo que es algo pequeño. Lo que nos vamos a ir a ver es lo que resulta de gran impacto en el proceso industrial. ¿Por qué años de uso? ¿Por qué el modelo, la serie, el año de fabricación? Porque llegará un momento, Dios no quiera, pero en caso de un siniestro, esta información va a ser de suprema importancia para procesos indemnizatorios, que ya veremos en otros módulos. Y probablemente vamos a estar con el mismo Gustavo, ya cuando estemos metidos haciendo ejercicios, ya no de revisión de cosas, sino ya cuando tenemos ahí a la máquina muertita y nos toca apagar esa máquina, donde vamos a aplicar ya conceptos de depreciación y cosas que veremos más adelante, y estos datos de vida útil, de años de uso, de fecha de fabricación, todo eso va a ser supremamente importante para ir configurando una indemnización. ¿Cuántas personas hacen cuántos operadores manejan esta máquina? Experiencia del operador. Son cosas supremamente importantes. Siniestralidad de la máquina. Esas son cosas fundamentales que vamos a ir observando tanto de las máquinas que están empotradas, de alguna manera empernadas, empotradas, instaladas en la fábrica, como las máquinas que se mueven. Más adelante, insisto, hablaremos de los diferentes, esas máquinas, en dónde se aseguran, en qué tipo de seguros se los hace. En este aspecto también fundamental, terminado hablar de maquinaria y analizar todos estos puntos supremamente importantes, también hablar de los sistemas. Esto es supremamente importante, queridos amigos. Cuando hablamos de sistemas, vamos a preocuparnos, en cambio, de cómo están salvando la información. ¿Qué tipo de sistemas? Bueno, antes de pasar a sistemas, lo que decía Gustavo es muy importante. Las máquinas también, hay algunas máquinas que son hidráulicas o neumáticas. Eso es importante ir clasificando de alguna manera, ver qué voltaje trabajan, qué amperaje tienen. Bueno, son temas muy importantes en cuestiones eléctricas de esas máquinas que estábamos hablando hace un momento. Ahora, hablando de sistemas, el departamento de sistemas, saber si hacen backups de la información. ¿En dónde se guardan esos backups? Antes, Gustavo, te acordarás que habían los microfilms para los bancos y cosas así, que eran como su nombre lo indica, microfotitos de todos los documentos y estas cosas. Ahora ya no existe eso. Ahora existen procesos de escaneo de documentación, etcétera. Eso es muy bueno. Hay muchas empresas que ya están todo escaneado, toda su información. Ya no hay los archivos que teníamos antes, la bodega de archivo muerto, Gustavito, que era más que archivo muerto, era un riesgo latente, esas bodegas antiguas. Ahora la tecnología está ayudando en ese sentido, Gus. Mira, hazte la idea de que mañana o pasado un banco, como efectivamente ya hubo un banco en Quito, que tuvo un siniestro fuertísimo en el año 80 y algo, que yo lo atendí, tenía un centro de cómputo muy bueno, y gracias a ese centro de cómputo excelente, el banco pudo salir a funcionar nuevamente en 4 días. Yo me acuerdo que la superintendencia de bancos le prestó unas oficinas ahí en el edificio de la 12 de octubre para que vuelva a operar el banco, y gracias a que tenían en esa época los respaldos grabados día a día, y una copia las mandaban vía sistemas a la ciudad de Guayaquil y otra fuera del edificio del banco en Quito, el banco pudo operar a los 4 días, ¿no? Pero claro, hay compañías que tienen respaldos semanales. Imagínate, el rato que tenga un siniestro brutal, pierden una semana de información. Eso puede ser catastrófico si estamos ante un riesgo comercial. Perfecto, Gustavo, y justamente es lo que le estamos tratando en este punto de sistemas, lo que acaba de mencionar Gustavo, el salvar la información, hacer mantenimientos a los equipos, salvar la información y luego tener esa información donde se la almacenan. Normalmente los bancos grandes, ellos salvan la información no solamente en una misma ciudad, sino de pronto en otra ciudad o en otro país, porque imagínense lo que es la información bancaria.
Entonces es supremamente importante. Antes se trabajaba inclusive con tapes. Muchos ingenieros de sistemas que nos pueden estar observando en esta transmisión pueden decir, sí, antes se guardaba en tapes, o sea, en cintas que iban copiando toda la información. Insisto, ahora ya ha cambiado el mundo tecnológico, ahora ya se guardan inmediatamente en servidores internacionales, etcétera, la información, pero es importante preguntar qué tipo de almacenamiento están generando. También los backups de los servidores. ¿Qué pasa si un servidor se daña? ¿Dónde se almacena? Toda esa información, información telemática, informática de la empresa, fundamental analizarla. Justamente este tema de los servidores. Fíjense que también las áreas de sistemas, si han tenido la oportunidad de entrar, son áreas que están normalmente con una ventilación súper fuerte porque hay un calor que generan los equipos. Entonces existen ventiladores bastante grandes en las áreas de sistemas donde están justamente enfriándoles a esos equipos porque el recalentamiento es alto. Entonces, observación, qué tipo de medida contra incendios existe en esas áreas de sistemas. Temas supremamente importantes. Luego de haber visto sistemas, nos vamos al área de bodegas. Y aquí sí es importantísimo, queridos amigos, observar cualquier tipo de riesgos que puedan darse de acumulación, de orden y limpieza, tipo de contenidos, bodegas de papel, bodegas de los archivos que estamos hablando, archivos muertos. Si estamos hablando de una empresa o una empresa de servicios, normalmente ahí tienen gran cantidad de papeles y documentos del pasado que por temas legales o fiscales no pueden desvincularse de esos documentos, tienen que almacenarse, pero a veces hay que ver cómo están almacenados, si están respetando las distancias de stock hasta el techo, porque tiene que haber un área de ventilación, inclusive para que los sensores de humo puedan validar esa posibilidad de evitar un incendio, puedan censar si está dándose un humo en ese lugar. Entonces, en las bodegas es un punto neurálgico. Si hay bodegas de llantas viejas, de material viejo, etcétera, hay que ver cómo se está guardando eso, porque normalmente las bodegas de cosas viejas se les arruma y se les pone y se hace una montaña de cosas que se vuelven esos focos de incendios. Así que hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, de ese tipo de bodegas, porque realmente son temas muy importantes que pueden causar grandes daños de una empresa, Gustavo. Fíjate que hay bodegas y bodegas, ¿no? Hay bodegas que son ejemplo, ¿no? Realmente hay bodegas que uno entra y se topa con un ambiente iluminado, ventilado, con señalización para que los montacargas puedan transitar, instalaciones eléctricas de primer orden, las estanterías son rackets de hierro resistentes, están siempre a una altura mínima del piso y obviamente tienen la debida ventilación hacia arriba. Pero hay otras bodegas que realmente da miedo entrar, realmente da miedo porque tienen mal olor, son sucias, no hay señalización, el olor a humedad es tremendamente duro y se mezcla todo tipo de material. O sea, es muy común ver ahí mismo productos químicos mezclados con material de empaque, mezclado con inventario, mezclado con materia prima. Eso es tierra abonada para que se produzca un incendio, pero ese es un hecho, ¿no? Y usualmente los extintores están tapados, imposible llegar a ellos precisamente por el desorden que hay en el almacenaje. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Tan cierto lo que comentas. En las bodegas, ver combustibles, si existen combustibles, si existen productos inflamables, papel, cartón, madera, cauchos, ese tipo de cosas, pinturas, muy importante observar y cómo están guardadas. Como bien dice Gustavo, hay bodegas que dan miedo entrar porque uno no sabe si le va a caer algo en la cabeza, etcétera. Si hay productos explosivos, puede haber también, es muy importante. Si hay bodega de químicos, hay algunos ciertos químicos que reaccionan con el ambiente, es muy importante. Productos en proceso, bodegas de productos en proceso, bodegas de producto terminado, cómo lo están estoqueando, etcétera. Todos esos temas es importante ver en las bodegas. A veces hay bodegas que también son bastante grandes, tienen elevadores para las cargas de los productos terminados, ver cómo ese elevador también son máquinas importantes de observar, cómo se está manejando las estanterías, las distancias en estanterías,
distancias a luminarias. Hay luminarias que pueden estar quemando al contenido y se generan incendios. Entonces, no solamente es la luminaria, sino qué tipo de luminaria. Si hay algunas luminarias que están protegidas, inclusive por unos revestimientos metálicos para evitar justamente una explosión de esa luminaria. Fíjense, amigos, que son tan importantes los temas que tenemos que nosotros tomar en consideración en las bodegas. Ahí es donde se va acumulando muchas cosas, orden y limpieza, si se hace una limpieza diaria, etcétera, las alturas de almacenaje, como hemos dicho, altura de la bodega, muy importante el área de los sensores de humo, si existe o no existe, si ese sistema está conectado, el sensor de humo, con el panel de control del sistema contra incendios, temas fundamentales. Así que eso es el tema con las bodegas. Avancemos entonces a hablar en cambio de protecciones contra robo. Esos son temas también muy importantes de analizarlos, temas contra robo, protecciones contra robos. ¿La empresa tiene guardias? ¿Tiene o no tiene guardias? Cuando yo me acerco a la empresa, el guardia me está viendo a mí, me está siguiendo con la mirada o no. Miren que son detalles muy importantes, porque fíjense que a veces uno se llega a hacer una inspección en una empresa, en una industria, y el guardita está muy interesado en conversar con las amigas cajeras, conversar con la chica del counter, con las secretarias, y ni bola le paran a la persona que está en el área de recepción. Y el ladrón normalmente, y aquí siempre hay que ponerse con una visión de qué es lo que podría ser un ladrón. Acuérdense que el ladrón lo que está observando es, bueno, vamos a ver, y está alzando la vista y comienza a ver si hay cámaras de video, vigilancia, está viendo si el guardia me está preguntando si me está siguiendo o no me está siguiendo. Todos son esos indicativos para ver cómo puedo yo entrar a ese predio. Si el guardia está pendiente de mí, no me quita la mirada, está pendiente, sí señor, ya le van a atender, estése aquí, o el guardia está distraído. ¿Qué está haciendo el guardia? ¿En dónde está? Porque yo puedo ver que en cualquier momento que se distrae, yo puedo sustraerme el celular de la recepcionista o algún equipo que sea de fácil obtención. Entonces es importante ir viendo. Entonces el ladrón se va a poner en la posición de un visitante más y va a estar viendo cómo puede hacer daño. Por eso es importante ver la actividad de los guardias, cómo ellos están haciendo su trabajo, cuál es el procedimiento que ellos deben tener, qué tipo de armamento, qué tipo de conexión tiene un guardia, porque siempre vamos a decir, ahora creo que está prohibido acá en el país el uso de armas, inclusive con los guardias de seguridad, pero es importante saber qué protocolos ellos tienen en caso de tener una amenaza. Cómo ellos se van a comunicar, si tienen un botón de pánico para que puedan aplastar y que rápido venga sus refuerzos, cómo lo van a hacer. Entonces yo siempre a veces me acerco a los guardias, Gustavo, y le digo, muy bien señor, estamos haciendo una inspección, los guardias saben que estamos haciendo una inspección, estamos acompañando a la gente. Yo le digo, y a veces le abrazo y le digo, bueno, este momento yo estoy con un arma en mi bolsillo. ¿Cuál es su procedimiento? Todo el mundo está viendo que estamos abrazados y yo le estoy diciendo que le voy a disparar si usted me dice algo o algo. Así que mejor tranquilícese y cómo y qué haría. Fíjense ustedes. Entonces el guardita dice, bueno, si tenemos esa circunstancia y comienzan a veces a tararear, pues se ponen nerviosos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Hay que ver cómo responde el guardita. Entonces él dice, no se preocupe porque yo tengo aquí en mi bolsillo, solamente aplasto el botón y automáticamente vienen los... Ah, ya, muy bien. Entonces eso me está diciendo que hay protecciones. Pero cuando el guardita dice, bueno, lo que pasa es que es que no ha sucedido, y cuando comienzan a darse ese tipo de circunstancias, miren amigos, eso es terrible. Yo siempre hablo en las industrias cuando voy a hacer inspecciones de riesgo y le digo, bueno, ¿tiene botón de pánico? Sí tenemos. Bueno, aplástele. Entonces esperamos primero que se accione. Aplaste el botón de pánico, ya está bien, aplasto. Y luego a veces cuando tengo suerte entra la llamada a los 5 minutos. 5 minutos, queridos amigos. Y entra la llamada y la señorita que llama del monitoreo dice, le llama a la chica de recepción o a la persona que tiene el botón de pánico y le dice, muy bien, hemos recibido una llamada de pánico, por favor, deme su código. Y comienzan a preguntarle códigos y cosas. Vean, cuando estamos en un proceso de asalto, yo así sepa el código, no me voy a acordar porque tengo una pistola en mi cabeza. El botón de pánico tiene que actuar de tal manera que los motorizados, los respaldos vengan en el menor tiempo posible. Y no me estén llamando a decir, disculpe, deme el código para yo continuar.
Es ilógico. Las personas están pagando por un servicio, ese servicio tiene que traducirse en actuación. Si yo aplasto un botón de pánico, quiere decir que estoy en pánico, que necesito que me auxilien, no necesito una llamada, porque probablemente el ladrón, si me tiene una pistola en la cabeza y se da cuenta que entra una llamada, es porque yo ya timbré. Entonces ese ladrón, como son gente que está alterada psicológicamente, el momento de un asalto puede salirse un disparo. Entonces, queridos amigos, no se trata de eso. El botón de pánico es para que la empresa de seguridad privada venga inmediatamente y nos auxilie. Eso es importante pedirle cuando estamos hablando de botones de pánico. Algo también importante anotar en este aspecto, Gustavo, de pronto. Sí, en grandes predios, di tú una fábrica que ocupe 6.000 metros cuadrados, por ejemplo, de predio, es importante que el guardia haga ronda, de noche especialmente. Pero ¿cómo podemos comprobar que haga ronda? Sencillamente, en cada ronda el guardia tiene que ir aplastando el botón de control de ronda. Entonces tiene 3 botones, uno por cada costado, 4 botones, uno por cada costado de la fábrica, y así se puede saber que el guardia hizo cada hora, por ejemplo, una ronda de 10 minutos por todo el predio. Muy bien, Gustavo, muchas gracias, es totalmente de acuerdo. Maggie Torres nos está mandando algunos puntos que vamos a toparlos justo al final. Mi querida Maguita dice, mejor sería que los guardias no tengan televisión, así se concentran. Bueno, eso es cierto, pero bueno, más adelante vamos a ver temas de seguridad, ver si existen rejas en las ventanas, en los tragaluces, que a veces nos ayuda mucho el tragaluz para que haya iluminación, pero hay que ver si hay rejas por ahí, porque por ahí es donde las personas ingresan para hacer los robos. Entonces son temas muy interesantes, muy importantes de analizar. Si tiene los guardias, como decíamos, personal de apoyo, si existen cercos eléctricos, muy importante, si existen televisión, circuito cerrado de televisión. Esas cosas son muy importantes, queridos amigos. De hecho, los temas de circuito cerrado, yo siempre sugiero que hayan medidas disuasivas. Por ejemplo, a veces en los bancos o instituciones está la cámara ahí, obviamente se supone que está filmando. Y yo siempre digo, se supone, porque existen cámaras ocultas, y eso es lo que tiene que instalar una industria, una empresa, un banco. Una cosa es la cámara disuasiva, la que dice, sonría que le estamos filmando, y otra cámara es la que realmente está filmando, porque el ladrón lo que primero viene a hacer es romper la cámara que le está grabando. Entonces es el primer acto que hace un ladrón, pero no se da cuenta que en el cuadro, que en el foco, que en la esquina, que un sensor de movimiento no es sensor de movimiento, sino es una cámara que está grabando. Pero hay que darle el señuelo al delincuente para que vea esa cámara, una cámara que normalmente son más grandes, y que eso va y rompe, porque cuando va y rompe él ya se siente con confianza. Lo que él está buscando es ampliar el tiempo para hacer su cometido. Entonces, cuando él ve que tenemos una alarma sonora, ya el tiempo del robo se reduce. Entonces él lo que quiere es ganar tiempo. Entonces no tenemos que darle ese chance. Nosotros tenemos que actuar de tal manera que el ladrón sepa que no tiene tiempo y que tiene que salir del predio. Entonces cuando existen alarmas sonoras, entonces automáticamente la alarma, el sonido aturde y hace que salga la persona corriendo. Acuérdense ustedes del programa, siempre hablo del programa del Haga Negocio Conmigo, que había hace tantos años atrás, un programa ecuatoriano que los jóvenes probablemente que nos están viendo no recordarán ese asunto, pero era un programa donde el presentador decía, usted abre un candado de una puerta y puede coger todo lo que usted pueda ver, pero todo lo que usted pueda ver. Entonces, pero era un juego mental a los participantes, porque primero el presentador se burlaba un poco del participante, que eres chiquito, que es feo, que es orejón, que es narizón, que ya le trabajaba un poco la mente. Entonces ya el participante se ponía tenso. Escuchen muy bien estas palabras, se ponía tenso. Entonces comenzaba el programa y había una música de fondo. Muchas personas se van a acordar. Entonces esta música de fondo, conforme iba pasando el tiempo, iba acelerándose. Entonces eran tan, y iba pasando el tiempo, entonces la persona se iba poniendo nerviosa. De pronto abría el candado
tenía la suerte de abrir el candado de esa puerta y entraba rápidamente, y adivinen, él tenía para coger refrigeradora, cocina, televisión, y a veces iba, como ya se le acababa el tiempo, mentalmente él decía, tengo que ganarme algo. Entonces iba y cogía una olla, cogía un sartén, cogía, bueno, por último una licuadora, que era de fácil. ¿Por qué? Porque el tiempo se le acababa. Entonces, esa misma actitud tiene un delincuente. Entonces, si nosotros reducimos el tiempo para que se cometa el robo, el delincuente, por último, se va. Y si logra hacer un daño, hace un daño mínimo, se roba algo pequeño, que de tener todo el tiempo del mundo se va con todo. Entonces, fíjense la importancia de las alarmas sonoras, de los detectores de movimiento, de los detectores de iluminación, de los guardias, de cómo les va siguiendo el guardia a la persona que está llegando. Todos esos son elementos que hacen que el robo se reduzca. Estamos hablando, amigos, de el módulo de gerencia de riesgos, y estamos buscando mitigar, reducir, no podemos eliminar, pero reducir al máximo unas posibles pérdidas. Entonces, todas estas pistas y elementos que les estamos diciendo por experiencia, Gustavo y yo, es muy importante que ustedes pongan en observación. ¿Algo respecto de robo, estimado Gustavo? Bueno, detectores de movimiento, sensores de movimiento, guardianía con respuesta armada, eso es vital. Como tú dijiste hace un momento, lo que es claraboyas, poner siempre rejas metálicas. Y para riesgos domésticos, recordarles que todo lo que esté en los patios exteriores, pues sencillamente no tienen cobertura. Correcto, Gustavo, muchas gracias. Miren, los ladrones, queridos amigos, normalmente no están en sus cabales cuando van a hacer un robo. Normalmente están bajo los efectos de sustancias, de drogas. Entonces, un ladrón está con los nervios, con la adrenalina de punta, y por eso, queridos amigos, recomendación: cuando Dios no quiera suceda una cosa de esas, por favor no se ponga a ponerse de tú a tú con un ladrón, porque son gente que está armada, porque son gente que hace daño. Entonces ellos le dicen, no me veas, es no me veas, porque usted alza la vista a la persona y automáticamente su psiquis, la psiquis de la persona que está completamente trastornada por las drogas y por cualquier cosa, automáticamente le ve como una amenaza, y lo primero que va a hacer es golpearle o es matarle. Así que es mejor no arriesgar, porque para eso están los seguros, queridos amigos, para eso están los seguros, para justamente en el caso Dios no quiera suceda una cosa de estas, él con su auto o en la casa, etcétera. Para eso están los seguros, amigos. No nos pongamos a arriesgar nuestra vida y de nuestra familia poniéndonos a discutir, porque son gente que nos puede hacer daño. Así que es muy importante eso. Una vez que hemos analizado todos estos puntos, ahora sí ya estamos en el tiempo de entrar a hablar de seguridad industrial. Y en seguridad industrial nosotros ya vamos a observar, una vez que ya tenemos claro todo el panorama industrial, vamos a observar las medidas de seguridad industrial. Y ahí sí nos ponemos a hablar respecto de las protecciones contra incendios, respecto de las protecciones de red de agua contra incendios, de extintores, hablar de las brigadas y todo eso. Vamos a hacer muy importante analizar entonces el tema de estructural frente a los siniestros. Vamos a ver si existen salidas de emergencia, dónde están. Existen las salidas que se llaman de dead man, o sea, del hombre muerto, que son salidas de emergencia que tienen una barra en la mitad. No sé si han visto, amigos, en las industrias, en los edificios. A veces para salir, hay lugares en edificios que no permiten salir a fumar. Entonces algunas personas salen del edificio a las escaleras externas, y para salir a la parte externa del edificio dice, puedes fumar en las gradas. Entonces a veces las personas salen afuera, y para salir entonces solamente aplican esa barra que está en la mitad y automáticamente la puerta se abre. Esas son puertas de seguridad industrial de dead man, sistema dead man, que es del hombre muerto, simplemente se apega y se abre la puerta. En cambio, por el otro lado no hay cómo entrar, se sellan. Entonces por un lado se abre muy fácil, sin llave, sin nada, pero por otro lado queda sellado, y está bien. Esos son las puertas de emergencia, cómo son las salidas, etcétera, todos esos temas. Luces estroboscópicas, cuando se va la luz a veces se prenden unas luces que permiten que la gente salga corriendo cuando estamos en temas de
de incendios, etcétera, o estamos haciendo un simulacro, la gente ya conoce por dónde tiene que salir. Esas luces se prenden justamente cuando el sistema se queda sin luz. Así que son temas supremamente importantes, ver si la empresa tiene hidrantes, si han hecho simulacros. Ahí aquí entra todo lo que vimos nosotros, justamente ver ahora sí ya todo lo que hablábamos de seguridades, de muros cortafuego, de todos los elementos protectores, en el área de sistemas, si tienen los extintores tipo CO2, recuerdan que hablamos nosotros. Entonces, seguridad industrial fundamental, estimado Gustavo, ya para terminar el informe de inspección. Sí, mira, es importante, ahí es donde los inspectores usualmente generan muchas recomendaciones, ¿no? Fíjate que el cliente dice, yo tengo mi red hídrica, pero con tubería de 1 pulgada, eso no sirve. O yo tengo 14 tomas y yo puedo abrir y generar 2 horas de agua constante para apagar el incendio. Mentira, 2 horas no puede porque apenas tiene 30 metros cúbicos o 10 metros cúbicos de agua. O de pronto su red hídrica está conectada a la red comercial de energía, entonces si se va la energía eléctrica se quedó sin red hídrica. Toda red hídrica necesita tener su propio generador y su propia cisterna y su propio compresor, ¿no? Los gabinetes tienen que estar habilitados, es decir, que funcionen. Tienen que hacerse pruebas eventualmente para saber qué tiempo puede aguantar todas las tomas de agua funcionando, porque si voy a tener una hermosa red hídrica y apenas duro 5 minutos conectado porque se me acabó el agua, eso sencillamente no sirve. También pues va de la mano en seguridad industrial todo lo que es las brigadas contra incendio, las brigadas de evacuación, las brigadas de primeros auxilios, que eso es parte de la seguridad y salud ocupacional que está estipulado en el decreto correspondiente anexo al Código de Trabajo. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por tus comentarios muy atinados justamente en lo que estamos nosotros analizando. Miren, queridos amigos, entonces hemos llegado de alguna manera al final de obtener información para el informe de riesgos, ¿sí? Muy importante. Mis queridos amigos, con el PML se termina la inspección de riesgos y los inspectores de riesgo que tienen normalmente sus credenciales ante el ente de control, ellos en sus informes, porque así es la estructura, así es la dinámica del trabajo de un inspector de riesgo, ellos no están en la posición de exigir nada, ellos están en la posición técnica de observar todo muy bien y en función del PML, terminado el informe, ¿con qué termina el informe? Con conclusiones y con recomendaciones. ¿Qué concluye el inspector de riesgos? El inspector de riesgos debe concluir diciendo: luego de que hemos hecho toda esta información, hemos revisado toda esta información de cara al PML que hemos sacado también, entonces nosotros concluimos, compañía de seguros, que puede usted asumir ese riesgo. Concluimos, empresa, que podemos nosotros o tenemos un riesgo. Bueno, ¿quién hace esa observación? ¿Quién hace esa conclusión? El gerente de riesgos, que está haciendo ese análisis de riesgos propio para su propia empresa. Entonces, el inspector de riesgos, por un lado, el que tiene la credencial ante el ente de control, él da una conclusión de asegurabilidad o no de ese predio. En cambio, el inspector, el gerente de riesgos hace una conclusión de que, bueno, tenemos un giro del negocio que es susceptible de riesgos bajos o riesgos altos. Esa es un poco la conclusión. Pero el inspector de riesgos concluye en que si se asegura o no. Y a continuación de la conclusión vienen las recomendaciones del inspector de riesgos acreditado ante el ente de control. Eso es así se lo maneja en la inspección de riesgos. Recomendaciones. Las recomendaciones son muy importantes porque en función de la visión técnica del inspector de riesgos, él va diciendo:
Recomendación 1A va definiendo, le va poniendo una etiqueta a cada una de las recomendaciones y va recomendando con un sustento técnico. Dice, de acuerdo a la norma NFPA 10, encontramos que no están instalados extintores de 10 a 15 libras en el área de procesos y debe instalarse entonces en tal lugar y en tal lugar extintores de tales características y de tal tipo de extinción. Encontramos que en tal lugar se debe realizar una limpieza de los combustibles regados de no sé qué. Encontramos que el generador eléctrico se encuentra en una área abierta junto al caldero, por tanto sugerimos que se ponga un muro de contención, un muro a cortafuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que en algunos tanques existe signos evidentes de trizadura, etcétera. Recomendamos que se hagan ensayos no destructivos en los tanques, en las tuberías, en los sistemas, etcétera, etcétera. Son recomendaciones que pone el inspector de riesgos. Y así entrega el informe a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros lo que debe hacer con esas recomendaciones, analizándoles las recomendaciones, pues por supuesto, a criterio de la compañía de seguros, si todas las recomendaciones son necesarias, la compañía de seguros va a suscribir la póliza de seguros, pero ya no como una recomendación. Es una recomendación hasta donde llegue el inspector de riesgos, pero esas recomendaciones deben transformarse en exigencias para suscribir el contrato de seguros. Porque si le deja la chica de emisión del departamento de seguros, de la compañía de seguros, le deja como recomendación y se da un siniestro por esa causa que se observó, el asegurado simplemente va a decir, vea, no lo puse, no pasa nada, me tienen que pagar. No, pero es que pusimos en recomendaciones que ponga extinto. Sí, pero me recomendaron nomás. Era una recomendación, así que no lo voy a poner y no lo puse, así que me pagan. Y tiene toda la razón. En cambio, si dice exigencias de suscripción, cuando eso se transforma en una exigencia para cubrir en caso de siniestro, donde dice, usted deberá instalar los extintores en tales lugares en tanto tiempo, caso contrario no tendrá cobertura, entonces ahí sí se convierte en una exigencia que el asegurado debe cumplir.